Nunca pensé que llegaría el día en que me mirarían a los ojos para decirme que no era bienvenido en la casa de mi propio hijo, y mucho menos que esas palabras saldrían de la boca de mi nuera, con una sonrisa seca y un tono que parecía amable, pero que, en el fondo, era una puerta cerrada en toda la cara. Me quedé parado en el umbral, con el sol de la tarde dándome en la espalda, sintiendo cómo se me apretaba el pecho. Ella no lo sabía, pero cada sílaba que pronunciaba iba marcando algo dentro de mí que ya no tendría vuelta atrás. Escucha bien esta historia hasta el final, y dime qué harías tú en mi lugar. Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque te aseguro que lo que voy a contarte podría pasar en cualquier rincón donde la familia y el respeto deberían ser sagrados. Yo nací y me crié en un pueblo chico, de esos donde todos se conocen y donde las campanas de la iglesia marcan no solo la hora, sino el pulso de la vida misma. Fui el segundo de 5 hermanos, hijo de un carpintero y de una mujer que cocinaba como los ángeles. Desde muchacho, aprendí a trabajar con las manos, primero ayudando a mi padre en el taller, luego como peón de albañil, hasta que a los 20 años me puse por mi cuenta. No teníamos mucho, pero la vida nos alcanzaba para comer bien, vestirnos dignamente y darnos algún gusto en las fiestas patronales, cuando el pueblo entero se llenaba de luces, música y olor a buñuelos recién fritos. Cuando conocí a Teresa, mi difunta esposa, trabajaba en la ampliación de la escuela primaria. Ella era maestra suplente y tenía una risa que podía escucharse desde el otro lado de la plaza. Nos casamos al año, sin lujos, con una misa sencilla y un almuerzo en el salón de la parroquia, donde no faltó el locro, el vino tinto y el acordeón de don Basilio, que nos hizo bailar hasta que se apagaron las luces. Poco después, nació nuestro único hijo, Daniel. Desde el primer día juré que haría todo lo posible para que nunca le faltara nada, que iba a darle lo que yo no tuve: estudios, comodidades y la oportunidad de elegir su propio camino. Fue por él que empecé a trabajar de sol a sol, de lunes a sábado en las obras, los domingos haciendo muebles por encargo o arreglando techos en las casas del barrio. Había días en que las manos se me partían del frío en invierno o me ardían del sol en verano, pero nunca me quejaba. Cada peso que entraba a casa tenía destino fijo: pagar el terreno, levantar paredes, comprar materiales. Nuestra casa creció ladrillo a ladrillo, con mis manos y con la ayuda de algunos vecinos. Recuerdo que los primeros muebles del comedor los fabriqué yo mismo con madera de eucalipto, que me regaló un amigo del aserradero. Daniel creció viendo todo ese esfuerzo. Cuando tenía 8 años me alcanzaba clavos, o me sostenía la escalera mientras yo pintaba. Teresa, con su paciencia de maestra, se encargaba de que él estudiara y de que no olvidara agradecer por todo lo que tenía. Un día, esta casa será tuya, le decía yo, medio en broma, medio en serio, mientras él jugaba en el patio. Lo decía con orgullo, pensando que algún día él continuaría cuidando lo que tanto nos había costado construir. Pasaron los años, y gracias a becas y a que yo aceptaba cualquier trabajo extra que saliera, Daniel terminó la universidad en la capital. El día que se recibió de contador, viajamos con Teresa para verlo con toga y diploma en mano. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Lloré como un chico cuando me abrazó y me dijo: «Gracias, papá. Sin vos no estaría aquí». Yo no lo sabía entonces, pero esa frase sería la última de ese tipo que escucharía de su boca. Daniel se quedó a vivir en la capital. Al principio venía seguido, sobre todo para las fiestas. Cuando conoció a Laura, su futura esposa, me la presentó en una de esas visitas. Era una mujer de modales refinados, de familia bien, como decía Teresa. No me cayó mal al principio, aunque tenía esa forma de hablar que te hace sentir que mide cada palabra antes de decirla, como si todo fuera una entrevista. Se casaron al año, una boda elegante en un salón de la ciudad. Yo fui con traje prestado, porque no me gusta gastar en ropa que no voy a usar más de una vez.
Teresa falleció 3 años después de esa boda. Un cáncer rápido, implacable, que me dejó solo en la casa que habíamos construido juntos. Daniel y Laura vinieron para el funeral. Estuvieron un par de días y se marcharon. A partir de ahí las visitas fueron cada vez más espaciadas. Primero una vez cada 2 meses, luego solo en Navidad y Año Nuevo. Cuando nacieron mis nietos pensé que eso acercaría a la familia, pero ocurrió lo contrario. Las excusas empezaron a multiplicarse. Papá, los chicos están con muchas actividades. Papá, Laura tiene trabajo hasta tarde. Papá, no vamos a poder ir este fin de semana. La última vez que había visto a Laura antes de ese día fatídico fue en un cumpleaños de uno de los niños, en un salón alquilado. Me saludó con un beso rápido y pasó el resto del tiempo charlando con sus amigas. No imaginé que un par de años después sería ella quien, con voz suave y sonrisa apretada, me diría que no era bienvenido en su casa. Fue una mañana cualquiera cuando decidí viajar a la capital para ver a mis nietos. Me levanté temprano, tomé el ómnibus y llegué a su edificio con una bolsa de facturas de la panadería del barrio, esas que a Daniel le encantaban de chico. Toqué el timbre y escuché su voz por el portero eléctrico. «Ah, don Ernesto. Mire, justo iba a salir. ¿Por qué no avisa antes? Hoy no es buen día para visitarnos». Me quedé callado unos segundos, sorprendido, y le dije que solo quería dejarles las facturas y saludar a los chicos. Hubo un silencio incómodo, y entonces, con ese tono cortés que es peor que un grito, me dijo: «Mire, no se ofenda, pero usted no es bienvenido cuando no lo esperamos. Daniel está muy ocupado y los chicos tienen sus rutinas. Mejor lo vemos en otra ocasión». Ahí fue cuando algo dentro de mí se quebró. No era solo la frase, era la forma en que me lo dijo, como si yo fuera un desconocido que interrumpía su vida perfecta. Lo que ella no sabía, y que pronto descubriría, era que su vida perfecta dependía más de mí de lo que jamás hubiera imaginado. Volví a casa en el mismo ómnibus, sentado junto a la ventana, mirando el paisaje pasar sin realmente verlo. Las chacras, los campos amarillos, los perros que dormían al costado del camino. Todo se mezclaba con el zumbido en mi cabeza. Me sentía como si me hubieran dado una bofetada frente a todo el pueblo. No era solo la humillación, era la sensación de que todos esos años de esfuerzo, de desvelo, de callar cansancio y dolores, no significaban nada para ellos. Llegué a mi barrio y caminé despacio hasta mi casa, con la bolsa de facturas aún en la mano, frías y aplastadas. Las dejé sobre la mesa de la cocina y me serví un mate amargo, de esos que raspan, porque necesitaba algo fuerte para bajar la rabia. Esa noche casi no dormí. Me di vueltas en la cama, recordando cada momento en el que había elegido morderme la lengua para evitar problemas, las veces que acepté excusas para no ver a mis nietos, las llamadas que nunca devolvieron, los cumpleaños a los que no fui invitado, siempre pensando: bueno, son jóvenes, tienen sus vidas, no quiero ser una carga. Pero la frase de Laura seguía clavada en mi cabeza como un clavo oxidado. No es bienvenido. ¿Cómo se le dice eso a un hombre que te abrió las puertas de su casa cuando llegaste con un vestido blanco y una sonrisa para la foto de la boda? Mientras tomaba mate, mis ojos se detuvieron en un cajón del aparador, uno que casi nunca abría. Ahí guardaba algunos papeles importantes: boletas, fotos viejas, un rosario que era de mi madre y unas carpetas con documentación que pocas personas conocían. No lo hice con intención de espiar mi propio pasado, pero al abrirlas, sentí como si me encontrara con un viejo amigo que había estado esperando el momento justo para aparecer. Hace más de 15 años, cuando todavía trabajaba en una obra grande en la capital, un amigo de la infancia me presentó a un grupo de empresarios que buscaban socios para levantar una fábrica de muebles. Ellos ponían el conocimiento técnico y la gestión, pero necesitaban capital para iniciar. No te voy a mentir, no fue una decisión fácil.
Invertí casi todos mis ahorros de aquel entonces, lo que había juntado durante décadas. Teresa me apoyó, aunque me advirtió que no le contara a demasiada gente, ni siquiera a Daniel, hasta que las cosas estuvieran firmes. A veces es mejor que no sepan, así no se meten, me decía. Y tenía razón. La fábrica creció más rápido de lo que imaginábamos. En 5 años ya teníamos contratos con hoteles, oficinas y hasta exportábamos algunas piezas. Yo nunca quise figurar. Preferí seguir en mi pueblo, cobrando mis dividendos y dedicándome a mi trabajo de siempre. La empresa quedó a nombre de una sociedad anónima y mi participación se mantuvo en silencio. A nadie le importaba quién era el dueño de ese porcentaje mientras los cheques llegaran a tiempo. Lo curioso es que, hace unos años, esa misma fábrica firmó un contrato con una cadena de tiendas de decoración muy conocida en la capital, y fue ahí, en esas tiendas, donde empezó a trabajar Laura, mi nuera, como gerente administrativa. Yo lo supe porque un socio me lo comentó en una reunión. Mirá qué casualidad, Ernesto. Creo que tu nuera trabaja con nosotros, en la sucursal del centro. Habla bien de la empresa. Me lo dijo con naturalidad, sin saber que acababa de darme un dato que, de pronto, esa noche en mi cocina, cobró un significado enorme. La ironía era tan grande que casi me reí. Esa mujer que me había cerrado la puerta en la cara, que me dijo que no era bienvenido, recibía su sueldo gracias a una empresa de la que yo era uno de los principales dueños. No por casualidad ni por herencia, sino porque me lo había ganado con mis manos, con mi sudor, con decisiones que nadie imaginaba que un simple albañil y carpintero pudiera tomar. Me quedé un largo rato sentado, mirando esos papeles y pensando qué hacer. La parte de mí que había sido criada para evitar conflictos me decía que lo dejara pasar, que no valía la pena rebajarme. Pero otra voz, más firme y más vieja, la voz de todos los años en que aguanté faltas de respeto, me decía que esta vez no iba a quedarme callado. Esa voz me recordó que la dignidad es como la madera buena. Si la cuidas, dura toda la vida. Si la dejas a la intemperie, se pudre sin remedio. Al amanecer, ya tenía decidido el primer paso. No iba a buscar venganza inmediata ni espectáculo. Quería algo que dejara claro, de una vez por todas, que no soy un hombre al que se le puede hablar como a un mendigo en la puerta. Y para eso, iba a usar las mismas armas que ellos nunca imaginaron que yo tenía. Ese mismo lunes, después de desayunar, me puse la camisa blanca que guardo para las ocasiones serias, me peiné con cuidado y caminé hasta la terminal para tomar el primer ómnibus a la capital. No le avisé a nadie que iba, ni siquiera a mi hermana Rosa, que vive allí. No quería que nadie intentara disuadirme. Durante el viaje, el ruido del motor y el vaivén del colectivo me ayudaron a ordenar en la cabeza cada palabra que iba a decir. No improvisaría nada. En la vida aprendí que, cuando uno va a enfrentar algo grande, hay que ir preparado como si fuera a levantar un muro, con las herramientas listas y los ladrillos contados. Llegué poco antes del mediodía. El cielo estaba nublado y el aire pesado, como si también la ciudad estuviera esperando una tormenta. Caminé hasta el edificio de oficinas de la empresa. Era un edificio alto, de vidrio y acero, con un hall frío que olía a perfume caro. El guardia de seguridad me miró de arriba abajo, como preguntándose qué hacía un viejo como yo ahí, pero no dijo nada cuando le mostré mi documento y pedí por el señor Gaitán, el gerente general. Dígale que lo busca Ernesto Márquez, insistí, porque así me conocen en la sociedad de la empresa, con mi apellido completo. El guardia llamó por teléfono y, para mi sorpresa, apenas colgó, me indicó que subiera. Piso 12, oficina principal, lo están esperando, dijo con un respeto que pocas veces me han mostrado en un edificio así. El ascensor subía despacio y yo podía verme reflejado en las paredes espejadas. Un hombre de 73 años, con arrugas profundas, manos gastadas y una mirada que había visto mucho más de lo que la gente cree.
Gaitán me recibió con un apretón de manos firme y una sonrisa sincera. Nos conocíamos desde hacía años, aunque nos veíamos poco. «Ernesto, qué sorpresa. ¿Qué te trae por acá?», preguntó mientras me ofrecía asiento. No di rodeos. Le conté que tenía un asunto personal, pero que cruzaba directamente con la empresa. Le expliqué quién era Laura, mi nuera, y lo que había pasado la semana anterior. No omití detalles, porque la verdad, cuando es limpia, no necesita adornos. Gaitán me escuchó en silencio, sin interrumpirme, y al final asintió despacio. «Entiendo», dijo, entrelazando los dedos sobre el escritorio, «y supongo que querés que actúe». «Quiero que sepa», respondí, «que no estoy aquí por despecho. No me importa perder contacto con una persona que me trata como si no valiera nada. Pero lo que no voy a tolerar es que me falten el respeto sin saber con quién están hablando. Y Laura necesita aprender que uno puede ser viejo y humilde, pero no por eso está desprotegido». Gaitán respiró hondo. «En ese caso, las reglas de la empresa son claras. Cualquier socio con tu porcentaje puede tomar decisiones sobre el personal de nivel gerencial. Si me das la orden, puedo proceder hoy mismo». Me lo dijo sin dramatismo, como quien menciona una política interna, pero yo sabía que en ese momento estaba poniendo en mis manos una llave muy pesada. No respondí de inmediato. Me quedé mirando por la ventana, hacia la ciudad gris, pensando en todas las veces que había dejado pasar ofensas para no hacer olas. Pero algo en mí había cambiado desde ese portazo disfrazado de cortesía. Al final, giré hacia él y dije: «Proceda, pero hágalo sin escándalo. No quiero que parezca venganza, solo cierre un capítulo que nunca debió abrirse así». Gaitán asintió. Tomó el teléfono y marcó una extensión interna. «Laura, ¿puedes venir a mi oficina, por favor?». Mi corazón empezó a latir más rápido. No sabía si me alegraba o me dolía lo que estaba a punto de suceder. Minutos después, escuchamos un golpe suave en la puerta. Y ahí estaba ella, con su traje impecable y ese perfume dulce que reconocería en cualquier parte. Entró sonriendo, sin verme al principio. Pero cuando me vio sentado frente al escritorio, su rostro cambió, aunque intentó mantener la compostura. «Ah, don Ernesto, qué sorpresa verlo aquí», dijo, como si me hubiera encontrado por casualidad en la calle. Yo no respondí de inmediato, solo la miré, y en ese silencio empecé a sentir que la verdadera lección todavía no había empezado. Laura se acomodó la cartera en el brazo, claramente incómoda, y miró a Gaitán buscando alguna explicación que la salvara de esa situación extraña. Él, con la calma de quien sabe que está a punto de soltar una bomba, le indicó que se sentara. «Tenemos que hablar de algo importante», dijo, y entonces me dio la palabra con un gesto. Yo respiré hondo, apoyé las manos sobre mis rodillas y la miré directamente a los ojos. «No te preocupes, Laura. No voy a quitarte mucho tiempo», empecé, con un tono tan tranquilo que hasta yo mismo me sorprendí. «Solo quiero decirte que las palabras pesan. A veces, lo que uno dice sin pensar se queda colgado en el aire y termina cayendo sobre la propia cabeza». Ella parpadeó varias veces, con una media sonrisa que intentaba ser segura, pero que ya se le torcía. «No sé de qué me habla», contestó, con esa voz suave que yo ya conocía, la misma con la que me había dicho que no era bienvenido en su casa. «Te hablo», continué, «de ese día, hace una semana, cuando fui a ver a mis nietos y me cerraste la puerta. Te hablo de cómo me dijiste, casi como quien ofrece un té, que mejor me fuera porque no era buen momento para visitarlos». Laura se removió en la silla, y antes de que pudiera decir nada, Gaitán intervino. «Laura, quizá no sabías que don Ernesto es uno de los principales socios de esta empresa, y que como tal, puede tomar decisiones sobre el personal gerencial». Fue como si le hubieran quitado el aire. Me miró incrédula, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido. Yo aproveché ese instante.
Yo no vine aquí para humillarte, dije, apoyando los codos en la mesa. Vine para que entiendas algo que parece que nunca te enseñaron. El respeto no se negocia. No depende del dinero, ni de la edad, ni de la posición. Se da o no se da. Y cuando no se da, hay consecuencias. Gaitán asintió, y sin levantar la voz, le comunicó que su contrato quedaba rescindido a partir de ese momento. Que pasara por recursos humanos para recibir la liquidación correspondiente y que no era necesario que volviera a su oficina. Laura me miraba como si intentara leer si todo aquello era una broma cruel o una pesadilla. ¿Esto es en serio?, preguntó con un hilo de voz. Tan en serio como lo fue cuando me dijiste que no era bienvenido, le respondí. Y entonces sentí algo extraño. No satisfacción, sino una calma fría, como quien termina de cerrar la puerta de un cuarto que llevaba años oliendo a humedad. Se levantó sin decir más, recogió su cartera y salió de la oficina con pasos rápidos, casi tropezando. La puerta se cerró, y el silencio quedó flotando unos segundos. Gaitán me miró y me ofreció un café, pero yo lo rechacé. Tenía que salir a caminar, a respirar el aire de la calle, para que todo aquello se asentara. Bajé en el ascensor lentamente, viendo cómo mi reflejo en las paredes metálicas parecía el de otro hombre, uno más erguido, más firme, como si acabara de recuperar algo que le habían quitado hacía tiempo. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, indiferente a lo que acababa de pasar, y yo, mientras caminaba hacia la terminal, empecé a pensar que tal vez esta historia todavía no había llegado a su verdadero clímax, que lo que acababa de hacer no era el final, sino apenas el primer movimiento de algo más grande que estaba por venir. Tomé el ómnibus de regreso a mi pueblo con una mezcla rara de sensaciones. No estaba arrepentido, pero tampoco sentía esa euforia que algunos podrían esperar después de un acto así. Más bien, era como si hubiera movido una pieza clave en un juego largo, sabiendo que las verdaderas consecuencias llegarían después. Me senté junto a la ventana, con el sombrero sobre las rodillas, y dejé que el traqueteo del camino fuera ordenando mis pensamientos. Cuando llegué, ya empezaba a caer la tarde. El aire olía a leña quemada y a pan recién horneado de la panadería de doña Irma. Caminé despacio por la calle de tierra, saludando a los vecinos que estaban en la vereda tomando mate. Algunos me devolvieron el saludo con una sonrisa cómplice, como si supieran que algo se había movido en la vida de este viejo, aunque no tuvieran idea de qué. Entré en casa, puse la pava al fuego y me serví un mate amargo, de esos que acompañan el silencio. No pasaron ni 2 horas antes de que sonara mi teléfono. Era Daniel. Reconocí su tono apenas dije, «Hola», esa voz rápida, entre nerviosa y molesta, que siempre usaba cuando algo no le salía como planeaba. «Papá, estuve hablando con Laura. Me contó lo que pasó en su trabajo. ¿Es verdad que vos...?» No lo dejé terminar. «Es verdad», respondí sin rodeos. «Y te voy a decir algo, hijo. No lo hice por venganza, sino para que tu mujer entienda que no se le habla así a nadie, y menos al padre de su marido». Del otro lado hubo un silencio largo, incómodo. Finalmente dijo, «No entiendo por qué llegaste a ese extremo». Y yo, que ya había decidido no suavizar más mis palabras, contesté, «Porque ustedes llegaron al extremo primero, Daniel. El extremo de olvidar de dónde vienen, de olvidar quién estuvo siempre ahí para ustedes». Escuché cómo suspiraba, y por un momento pensé que iba a disculparse. Pero en lugar de eso, soltó, «Papá, todo esto va a complicar las cosas. Laura está furiosa. Dice que no quiere que los chicos te vean hasta que...». «¿Hasta que qué?», lo interrumpí. «¿Hasta que yo pida perdón por no dejarme humillar? Si es así, que se lo ahorre». La conversación terminó fría, como el café que se queda olvidado en la mesa. Colgué y me quedé mirando el teléfono, sabiendo que esa llamada no sería la última. Esa misma noche, mi vecino Raúl vino a tocarme la puerta.
Traía esa sonrisa de quien trae chismes frescos. «Che, Ernesto, ¿vos sabías que Laura ya no está trabajando en la tienda esa de decoración?», preguntó, haciéndose el inocente. «Algo escuché», respondí, sirviéndole un mate. «Pues dicen que en el pueblo grande todos comentan que la echaron por orden directa de alguien importante de la empresa. Y claro, todos andan preguntándose quién puede tener tanto peso para hacer algo así». No dije nada, solo me encogí de hombros. Raúl me miró con picardía, pero no insistió. Nos quedamos charlando de fútbol y del clima, pero yo sabía que, de boca en boca, la noticia se iría esparciendo y tarde o temprano llegaría a oídos de quienes tenían que escucharla. Esa noche, mientras me acostaba, sentí algo que hacía años no sentía: control, no sobre la vida entera, porque a esta edad uno sabe que el destino siempre guarda sorpresas, pero sí sobre mi lugar en la historia. Ya no era un viejo que aceptaba las migajas de atención de su familia. Era un hombre que podía poner límites y defender su dignidad. Y lo más curioso era que, por primera vez en mucho tiempo, me preguntaba qué otra cosa podría hacer con ese poder recién recuperado. Los días siguientes fueron un desfile silencioso de señales de que la piedra que había lanzado estaba haciendo olas mucho más grandes de lo que imaginaba. No pasó una semana antes de que me llegaran, por distintas bocas, los ecos de las conversaciones en la capital. Un antiguo compañero de obra que ahora trabajaba en logística de la fábrica me llamó para decirme: «Che, Ernesto, acá todos andan hablando de vos. No con tu nombre, claro, pero saben que hubo mano fuerte desde arriba para sacar a una gerente. Y dicen que ese alguien es del interior y tiene más acciones de las que pensaban». Me lo decía con tono de admiración, como si de pronto mi figura se hubiera agrandado sin que yo moviera un dedo. Por mi parte, seguía con mi rutina en el pueblo: levantarme temprano, caminar hasta la plaza, saludar a doña Irma en la panadería y tomar mate en el banco de madera que hay bajo el jacarandá. Pero por dentro, sentía que algo se estaba acomodando, como si por fin me estuviera sacando una espina que llevaba años clavada, una que ni yo mismo había querido reconocer. Una tarde, mientras lijaba una tabla en mi pequeño taller, escuché el ruido de un auto que se detenía frente a mi casa. Al asomarme, vi a Daniel bajando del asiento del conductor. Venía solo, sin Laura, y con ese andar inseguro de quien no sabe si va a ser bien recibido. Me limpié las manos con un trapo y salí al portón. «Hola, papá», dijo, evitando mi mirada. «Hola, hijo», respondí, sin abrirle de inmediato. Se quedó ahí, parado, como buscando las palabras correctas. «Vine a hablar. No quiero que esto se convierta en algo que no se pueda arreglar», empezó. «Laura está muy dolida. Dice que lo que hiciste fue humillarla delante de todos». «¿Y lo que me dijo en la puerta de su casa, qué fue?», pregunté, con la voz tranquila pero firme. «¿Eso no fue humillación?». Daniel se pasó la mano por el pelo, inquieto. «Es que ella no lo pensó así». «Claro, porque para ella yo no soy más que un viejo que vive lejos, que se aparece sin avisar y molesta las rutinas. Pero resulta que ese viejo es el padre de su marido y el abuelo de sus hijos, y merece respeto, aunque no viva en la ciudad, aunque tenga las manos gastadas y no use traje». Él bajó la mirada y pateó una piedrita en el suelo. «No pensé que todo esto te afectara tanto». «Ese es el problema, hijo. No pensaste, ni vos ni ella». Se hizo un silencio incómodo. El viento movía las hojas secas en la calle y yo sentía que cualquier palabra de más podía romper ese hilo frágil que todavía nos unía. Daniel levantó la vista y dijo: «Yo no vine a discutir. Vine a pedirte que, aunque no quieras hablar con Laura, no te alejes de los chicos. Ellos te quieren mucho». «Yo tampoco quiero alejarme de ellos», respondí, «pero no voy a ir donde no soy bienvenido. Si querés que me vean, traélos vos». Asintió, pero no prometió nada. Se despidió con un apretón de manos flojo y se fue.
Lo vi subir al auto y alejarse, levantando polvo en la calle. Y supe que, aunque intentara arreglar las cosas, había algo roto que no se podía pegar como antes. Esa noche me quedé en la galería, mirando el cielo estrellado, pensando que a veces uno tiene que aceptar que el respeto perdido no se recupera con un par de visitas o palabras bonitas, y que quizás la verdadera lección recién estaba empezando para todos nosotros. Pasaron unas 3 semanas sin que Daniel volviera a aparecer, y yo seguí con mi vida como siempre. La rutina, en cierto modo, me daba paz. Levantarme temprano, barrer la vereda, encender la radio con esas viejas zambas que escuchaba con Teresa, tomar el primer mate mientras el sol se filtraba por la ventana de la cocina. A esa altura, ya no esperaba grandes gestos de reconciliación. Me había propuesto no perseguir cariño donde no lo querían dar. Pero una tarde, justo después de la siesta, escuché que golpeaban fuerte la puerta. Era Raúl, mi vecino, con los ojos bien abiertos y esa expresión que mezcla sorpresa con ganas de contar algo urgente. Che, Ernesto, ¿sabías que Laura anda diciendo por todos lados que lo que pasó en la empresa fue un abuso de poder? Que vos usaste tu posición para arruinarle la vida. Me lo soltó como quien deja caer una piedra al agua y espera ver las ondas. Le agradecí la información y no dije nada más. Adentro me hervía la sangre. No porque me importara lo que dijeran de mí en voz baja, a mi edad, uno aprende a vivir con las habladurías, sino porque me confirmaba que ella no había entendido nada. No era cuestión de dinero, ni de influencias, era una cuestión de respeto, y la falta de respeto no se tapa con excusas, se corrige o se paga. Esa misma noche recibí una llamada que no esperaba. Era Gaitán. Me dijo que desde que Laura se había ido, varios empleados habían comentado cosas que dejaban en evidencia que su manera de tratar a la gente no había cambiado solo conmigo, que había tenido problemas con otros compañeros, que hablaba con altanería y que incluso habían perdido clientes por su tono condescendiente. En cierto modo, Ernesto, lo que hiciste fue un favor a la empresa, me dijo. Colgué y me quedé pensando. La vida tiene maneras extrañas de revelar lo que se esconde detrás de una fachada. Siempre creí que el carácter de una persona se mide cuando nadie la está mirando. Y Laura, por lo visto, era igual de fría y cortante en el trabajo que conmigo en la puerta de su casa. Al día siguiente, mientras trabajaba en el taller, se presentó una camioneta blanca frente a mi casa. No conocía el vehículo, pero al abrir la puerta me encontré con algo que me encogió el corazón. Eran mis nietos. Venían solos, acompañados por una chica joven que, según me dijeron, era la hija de una amiga de Laura y que había aceptado traerlos para pasar la tarde. El mayor me abrazó tan fuerte que casi me tira al suelo. «Abuelo, te extrañamos mucho», me dijo el más chico, con los ojos brillosos. «Mamá dice que estás enojado con nosotros, pero yo le dije que eso no es verdad». Los invité a pasar, y esa tarde la casa volvió a tener risas, olor a torta en el horno y ruido de pasos corriendo por el pasillo. Les preparé chocolate caliente y les conté historias de cuando su papá era niño, esas que siempre los hacen reír. Por un momento, sentí que el tiempo no había pasado, que todo seguía igual. Pero cuando se fueron, al caer la noche, me quedé en la puerta viendo cómo la camioneta se alejaba y me di cuenta de que esa visita, tan dulce como inesperada, iba a traer consecuencias. Laura no iba a quedarse de brazos cruzados sabiendo que los chicos habían venido a verme sin su permiso, y algo me decía que lo que vendría después pondría a prueba no solo mi paciencia, sino también esa calma que tanto me había costado construir. No me equivoqué. A la mañana siguiente, mientras tomaba mate en la galería, sonó mi teléfono con el número de Daniel. Atendí sin apuro, pero antes de que pudiera saludar, ya estaba escuchando su voz cargada de enojo. «Papá, ¿qué te crees que haces recibiendo a los chicos sin avisarnos?», dijo,
casi sin respirar. Laura está furiosa. Dice que no tenés derecho a meterte en medio. Me quedé en silencio unos segundos, dejando que las palabras se acomodaran. Daniel, los chicos vinieron porque quisieron. Yo no los fui a buscar, no los obligué. Los recibí porque son mi sangre y porque acá siempre van a tener un lugar. ¿No entendés?, respondió con ese tono que usaba cuando intentaba darme lecciones. Estamos tratando de poner límites claros. Ah, claro, lo interrumpí. Los límites son para mí, ¿no? Ustedes pueden decirme que no soy bienvenido, cerrarme la puerta en la cara. Pero si mis nietos quieren verme, entonces eso es un problema. Escuché cómo suspiraba al otro lado y supe que estaba apretando los dientes. No es tan simple. Vos sabés que las cosas están tensas con Laura. Eso no es problema mío, hijo. Y te lo voy a decir clarito. Si la tensión viene de que yo no acepto que me falten el respeto, entonces esa tensión va a seguir. Daniel no respondió de inmediato. El silencio entre nosotros fue largo, de esos que parecen pesar más que cualquier palabra. Al final dijo en voz baja: «Esto no va a terminar bien, papá». «No para todos», contesté, y corté la llamada. Esa tarde, mientras lijaba una repisa en el taller, sentí que la decisión que había tomado semanas atrás había abierto una grieta en la familia, pero también una ventana. Porque, por primera vez en mucho tiempo, yo estaba eligiendo qué aceptar y qué no. Y aunque doliera, sabía que esa era la única forma de vivir en paz. 2 días después, me encontré con una sorpresa que no esperaba. Gaitán me llamó para invitarme a una reunión con otros socios en la capital. No era algo que ocurriera a menudo, pero accedí. Viajé en el primer colectivo, y al llegar me encontré con un grupo de hombres y mujeres que, hasta ese momento, solo conocía de nombre. Me recibieron con apretones de manos y sonrisas sinceras. En medio de la reunión, uno de los socios más antiguos me dijo: «Ernesto, algunos no sabíamos que seguías tan involucrado. Nos alegra verte activo, con carácter. Eso hace falta aquí». Sentí una calidez distinta, no por el reconocimiento, sino porque comprendí que mi lugar en esa mesa no era casualidad ni caridad. Me lo había ganado. Y mientras firmábamos unos papeles sobre nuevos contratos, pensé en Laura, en Daniel y en lo poco que realmente conocían del hombre que soy. De regreso al pueblo, con el maletín apoyado en las piernas, entendí que tal vez mi historia no iba a terminar con una simple lección familiar. Tal vez lo que había empezado con un portazo en la cara iba a terminar abriéndome una puerta que llevaba años cerrada. Una puerta hacia una vida en la que, por fin, yo decidía dónde y con quién quería estar. Esa nueva seguridad empezó a notarse incluso en las cosas más pequeñas. Los vecinos comentaban que me veían más derecho al caminar, que mi voz sonaba más firme cuando hablaba en la plaza o en la fila del almacén. Y no era vanidad, era algo más profundo. La certeza de que ya no debía nada a nadie, de que no tenía que mendigar afecto ni aprobación. Una mañana, mientras barría la vereda, vi que un auto gris se detenía frente a mi casa. Era Laura. Se bajó con unas gafas oscuras, el pelo perfectamente recogido y ese perfume que siempre me pareció demasiado dulce. Caminó hasta el portón con paso firme, pero se notaba que venía cargada de algo que no era precisamente cordialidad. «Podemos hablar», dijo, sin saludar, mientras se sacaba las gafas. Sus ojos tenían esa mezcla de orgullo herido y cálculo que ya conocía. «Depende de qué quieras hablar», respondí, apoyando ambas manos en el palo de la escoba. Ella respiró hondo, como si estuviera a punto de negociar un contrato importante. «Mire, don Ernesto, lo que pasó en la empresa, bueno, reconozco que quizás no fue la mejor manera de manejarlo, pero tenemos que pensar en los chicos. Ellos lo quieren, y usted sabe que lo que más me importa es su bienestar». No pude evitar sonreír, pero no de alegría.
Qué curioso, Laura, porque hace muy poco lo que más te importaba era tu comodidad, tanto que me cerraste la puerta en la cara. Yo, empezó, pero se detuvo. No vine a discutir eso. Vine a decirle que podríamos llegar a un entendimiento. ¿Un entendimiento? Repetí, inclinando la cabeza. ¿Querés que retire mi decisión en la empresa? No contestó enseguida, pero el silencio lo dijo todo. No, Laura, dije, sin levantar la voz. Lo que pasó, pasó. Y te voy a decir algo. Si tu preocupación por los chicos es real, serán bienvenidos aquí siempre. Pero si tu interés es volver a un cargo para el que ya demostraste no tener el trato humano necesario, entonces perdiste el viaje. Sus labios se apretaron y vi cómo se tensaba la mandíbula. Usted no sabe lo que me ha costado llegar a ese puesto, soltó, con un tono más alto. Y vos no sabés lo que me costó a mí llegar a tener el derecho de decir no, le respondí. Así que estamos a mano. Nos quedamos en silencio unos segundos, mirándonos como dos personas que entienden que la conversación llegó a un punto sin retorno. Finalmente, se dio media vuelta y volvió al auto sin despedirse. Me quedé mirando cómo se alejaba y, lejos de sentir enojo, sentí alivio. Esa visita me confirmó que había tomado el camino correcto, porque por primera vez en muchos años yo no estaba negociando mi dignidad para evitar un conflicto, y en ese momento supe que lo que venía después ya no sería un ajuste de cuentas, sino la verdadera construcción de mi vida nueva. Los meses siguientes fueron una especie de limpieza invisible, sin grandes confrontaciones, sin gritos, pero con decisiones firmes. Daniel, al principio, se mantuvo distante. Venía solo de vez en cuando, como probando las aguas. Yo lo recibía siempre con respeto, pero sin dar pie a que la conversación se desviara hacia reclamos o reproches. Hablábamos de los chicos, del pueblo, del trabajo, pero nunca de Laura. Era como si los dos supiéramos que ese capítulo estaba cerrado para siempre. Mis nietos, en cambio, fueron apareciendo más seguido. A veces llegaban con Daniel, otras con algún conocido que hacía de intermediario. Cada visita era un soplo de aire fresco. Corrían por la casa, se peleaban por ver quién iba a cebar el próximo mate. Me pedían que les contara esas historias de cuando papá era chico y se subía a los árboles para agarrar mandarinas. Yo los escuchaba, los miraba, y me prometía que haría todo lo posible para que siempre supieran que aquí tenían un abuelo que los quería sin condiciones. Mientras tanto, mi vida tomó un rumbo que nunca imaginé a esta edad. Empecé a involucrarme más en las decisiones de la empresa, viajando a la capital una vez por mes para las reuniones de socios. Gaitán y los demás me trataban con un respeto que se sentía distinto, no por miedo, sino porque sabían que yo había demostrado tener carácter y principios. Con el tiempo, incluso propuse proyectos para abrir pequeños talleres en pueblos como el mío, donde la gente trabajara la madera y el metal para surtir a la fábrica. Quería que otros tuvieran la oportunidad que yo tuve, y que nadie se viera obligado a dejar su tierra por falta de trabajo. En lo personal, descubrí que se podía vivir con menos ruido y más calma. Volví a tocar la guitarra, a leer los libros que Teresa había dejado en la estantería, a compartir sobremesas largas con mis vecinos. Hasta viajé un par de veces a otros pueblos cercanos, algo que antes nunca hacía. Y en cada lugar me sorprendía lo fácil que era entablar conversación con desconocidos cuando uno habla desde la verdad. Un año después de aquel portazo de Laura, me encontré a mí mismo celebrando mi cumpleaños número 74 en la galería de mi casa. No hubo grandes lujos, solo una mesa larga con empanadas, vino tinto, música criolla y risas. Vinieron mis nietos, algunos vecinos, y hasta Daniel, que esta vez llegó solo y se quedó hasta tarde. No me pidió disculpas, y yo tampoco las exigí. A veces, las cosas no se dicen con palabras, sino con presencias. Y su presencia, aunque silenciosa, me dijo que algo en él también había cambiado. Esa noche,
Cuando todos se fueron, me quedé un rato mirando las estrellas, pensando en todo lo que había pasado. Recordé la humillación, la rabia, las decisiones duras y, sobre todo, el momento en que decidí que mi dignidad valía más que cualquier comodidad. Y entendí que esa fue la verdadera herencia que me estaba dejando a mí mismo, el derecho a elegir cómo quiero que me traten y con quién quiero compartir mi tiempo. Porque al final uno no puede evitar que otros lo decepcionen, pero sí puede decidir no seguir dándoles el poder de hacerlo. Y ese día, hace ya un año, en el umbral de la casa de mi hijo, cuando me dijeron que no era bienvenido, fue el día en que, sin saberlo, me abrieron la puerta más importante de todas, la que me devolvió mi valor propio. Y ahora que has llegado conmigo hasta el final de esta historia, quiero pedirte algo. Escríbeme en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Dale me gusta a este video y suscríbete si lo viste hasta el final. Así sabré que no caminé solo este camino y que hay más gente que, como yo, cree que la dignidad no se negocia.